Capítulo 2. La experiencia no es transferible. Recuerdo que una señora estaba muy agobiada porque su hija de 15 años había quedado embarazada de su novio. No obstante, las advertencias que ella le hiciera, esta mamá, a su vez, la había tenido como madre soltera y por su herida siempre temió que a su hija le pasara lo mismo. Sin embargo, nunca le confesó lo que ella había vivido. Situaciones así son muy delicadas. Con frecuencia los padres que han cometido errores desconfían de sus hijos y creen que ellos también los van a cometer. A veces en su ansiedad les previenen constantemente sobre lo mismo. Al final, es como si inconscientemente los lanzaran a lo que jamás hubieran querido para ellos. Veamos otro caso quizá más común. Una madre ve que su hija está subiendo de peso y empieza a decirle: «Estás muy gorda, nada te luce, te ves horrible. Si sigues comiendo así, te vas a ver como un elefante». Esta mamá posiblemente es o ha sido robusta. Ha sufrido críticas, desprecios y hasta rechazos. Y cree que debe evitar a su hija ese dolor innecesario, pero no se lo dice con cariño, y mucho menos en una forma que le ayude a disminuir el apetito, ya que la vuelve más ansiosa. Le lanza palabras duras que, aunque no son ofensivas, sí la hieren sutilmente. Estas palabras hacen que la hija se rechace a sí misma y que en lugar de dejar de comer poco a poco y de balancear sus alimentos, se llene de nervio y empieza a comer más que nunca. En ocasiones somos injustos. ¿Por qué? Porque la experiencia es personal. Es cierto que el apoyarnos en ella nos ayuda a guiar a otros, pero de ninguna manera podemos transferirla, ni mucho menos exigir a otros la vivan. Los padres de familia comprenden difícilmente lo anterior. En su afán de querer lo mejor para sus hijos, los semidestruyen al defenderlos como fieras en base a su propia experiencia. Desgraciadamente, cuando hablo de este tema, tengo que llegar a una realidad muy dura. Los padres no son honestos con ellos mismos. Si lo fueran, emplearían métodos diferentes para educar y corregir a sus hijos. Al principio de este capítulo narré un ejemplo de la vida real, el de una madre que vive un problema de proporciones mayúsculas con su hija. ¿Por qué? Porque se repite la historia. La madre no le contó a su hija antes de que ésta viviera su experiencia tan dolorosa todo lo que ella había sufrido a causa de su propia inmadurez, bien por no escuchar a otros, o por su carácter fuerte, o por rebeldía. Esa fue en gran parte la causa del problema actual. En su inexperiencia se había lanzado a la vida en circunstancias difíciles y la hija era el producto de toda su inseguridad, su rebeldía, su obstinación. Esta madre trató de transmitirle a la hija su experiencia, pero en una forma velada, por miedo que su hija descubriera la verdad. Esto la condujo a que sintiera desconfianza de que la joven fuera a hacer lo mismo. Cuando la muchacha cometió el error, fue un doble golpe para la madre, porque aún tenía su propia herida abierta y sangrante. Por eso es tan importante la sanación interior. Por ella el Señor cura nuestras heridas y podemos, como personas maduras por el sufrimiento, ayudar a otros que pueden caer en cualquier momento, igual que nosotros mismos. A cada uno nos toca enfrentarnos a las diversas situaciones de la vida y tomar las propias. Tenemos que aprender a enseñar y corregir con cariño, porque cada persona es única y especialmente ante los ojos de Dios, hija del Rey. Y si Dios es su Padre, solo con su ayuda podemos llevarla a que viva su propia experiencia salvífica. La experiencia es personal, pero también traemos dentro de lo que recibimos en nuestros hogares. Pienso en tantas personas que viven una vida muy triste. Se llaman a sí mismas frustradas o fracasadas. Estas dos palabras han llegado a lo profundo de mi ser y he pedido al Señor que me ayude a comprenderlas, como el látigo que a veces usamos para destruirnos a nosotros mismos o a los que nos rodean. Después de meditarlas mucho y con la ayuda de Dios, a lo largo de mi experiencia he llegado a la siguiente conclusión: no hay frustraciones ni fracasos definitivos. ¿Por qué? Porque cuando ayudamos a una persona que el mundo llama frustrada o fracasada y la acercamos a Jesucristo, estamos enseñándole que a partir de su experiencia personal, que nadie más podría haberla vivido como él o como ella, el Señor sana al mismo tiempo
tiempo le ayudamos a sacar toda aquella culpabilidad, resentimiento, remordimiento y rechazo de sí misma por no haber escuchado a otros, por haberles defraudado o por no haber sido capaz de actuar acertadamente. De este modo, la persona se da cuenta de que todos podemos cometer errores, pero que no es necesario que suframos tanto, ya que Dios nuestro Padre nos perdona, Jesucristo nuestro hermano nos rescata y su Espíritu Divino nos ayuda con su fuerza y su poder a renovar nuestra vida. Hay personas que se dan cuenta que de aparentes frustraciones y fracasos Dios saca cosas muy buenas. Ellos llegan a dar gracias al Señor por aquello que antes deploraban y que ahora se han convertido en una bendición disfrazada de experiencia dolorosa. ¿Cuántos, a través de circunstancias dolorosísimas, han aprendido la gran lección? Lejos de Dios nada puedo. Bastante razón tiene el Evangelio al decirnos: en verdad les digo que los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar en el reino de los cielos antes que ustedes, porque Juan el Bautista vino a enseñarles cómo deben vivir y ustedes no le creyeron, pero en cambio ellos le creyeron. Y ustedes, aunque vieron esto, no cambiaron de actitud. Se refiere a aquellos que han venido a Cristo y han puesto su confianza en Él. Para ellos sus frustraciones y fracasos se han convertido en la misma gloria de Dios. Se dan cuenta de que no importa qué tan bajo hayan caído o qué tan mal hayan estado, ya saben que Jesús perdona, ama y da su vida en abundancia. Recordemos que la principal misión de Jesús fue sanar a los enfermos, pero no solamente a los del cuerpo, cojos, paralíticos, leprosos, etc., sino y principalmente los corazones rotos y heridos por el pecado y la inmadurez producida por faltas de amor, complejos, traumas, temores, etc. Por ello quiero mostrar de dónde vienen muchos de nuestros problemas y por qué algunos de ellos parecen no tener causa justificada. Es como si a veces tratáramos de sanar las hojas del árbol enfermo, en lugar de preocuparnos por la raíz y hacerle un tratamiento adecuado. Las hojas viejas y requemadas tienen que desaparecer para que este árbol, lleno de nueva vida, pueda producir hojas y frutos en abundancia. Con frecuencia me encuentro con parejas de matrimonios agónicos que me dicen frases como esta: ya no podemos más, es mejor que esto se acabe, no vale la pena seguir sufriendo y hacer sufrir a otros, esto no es vida. O también: estamos juntos por los niños, pero ya no más. Y cada uno de ellos habla barbaridades de su cónyuge. A simple vista ya es casi imposible que sigan compartiendo. Estos casos muestran dolorosamente que los problemas no nacen de las relaciones de pareja, aunque así parezca. Se trata de problemas originados en la niñez y juventud, y que ambos trajeron al matrimonio. Al escucharles separadamente he llegado a la raíz. El problema venía de su infancia. Guardaban dentro un gran resentimiento, una amargura, un odio y un rechazo, muchas veces sin causa justificada. Por eso, a pesar de querer actuar con bondad y de manera diferente, de dar cariño y amor en su hogar como padre, madre, esposo o hijo, no lo logran. El siguiente caso ilustra lo que acabo de comentar. Se trata de alguien a quien sus padres en vano quisieron abortar y cuyo nacimiento fue normal, gracias a Dios. A medida que fue creciendo, se mostraba solitario, no sabía dar ni recibir amor, aunque deseara hacerlo. Sus padres no entendían la causa de este comportamiento. Se preguntaban: ¿por qué es así? ¿Por qué no se parece a sus hermanos? Si le damos todo, ¿por qué no nos responde y nos trata tan mal? Preguntas como esta se hacen los padres ante la situación de sus hijos, sin advertir que ellos son fruto de un árbol cuyo tronco está enfermo y hay que curar desde la raíz. Este niño quedó afectado desde antes de nacer. Allí, en el vientre de su madre, rechazado, no recibió amor. Fue tratado como un desconocido, como un estorbo que vino a quitar la paz, como un obstáculo para los planes del hombre y la mujer que lo engendraron. Fue sentenciado despiadadamente a la muerte. ¿Y por qué no hablar un poco de aquellos niños engendrados en el pecado? ¿Qué sentirán esas criaturas? ¿El mismo miedo de sus padres? ¿La mentira y la falsedad con que llegaron al acto que les dio la vida? ¿El efecto del estado de embriaguez en que se encontraba el padre, la madre o ambos? ¿El pánico que tenía aquella joven de quedar embarazada? ¿La angustia de: si nos ven, si tu esposa se da cuenta, si tu marido se entera, si mi papá nos descubre nos mata? La inseguridad de: no te preocupes, si nos descubre nos escapamos. ¿Para dónde?
¿A vivir de qué? Sin trabajo, lejos de los nuestros. ¿Cómo le haremos? Esta y mil preguntas más, aunque no lo creamos, van alimentando a este ser que acaba de ser concebido y cuando nace trae consigo lo que le transmitieron. A continuación voy a hacer un esquema que puede ayudarnos a entender un poco más de lo que acabo de comentar. La experiencia no es transferible, traemos lo que recibimos de nuestros padres y nuestros hogares. Desde niños, aún no nacidos, nos van destruyendo. Problemas como estos: niños no deseados, deseo e intento de aborto, hijos provenientes de violaciones sexuales, hijos que nacen de aventuras de jóvenes solteros, a veces quedan sin padre o sin madre, hijos no reconocidos por celos del padre, diferencias de clases sociales, rechazos por parte de la familia de él o de ella, hijos sin familia propia, adoptados de orfanatos o criados por personas sin escrúpulos, niños criados en segundos hogares con padrastro o madrastra, hijos de hogares donde ha habido separación o divorcio, niños de hogares donde hay peleas entre esposos, maltrato físico o mental, alcoholismo, drogadicción, aberración sexual, niños de hogares donde hay extrema pobreza. Tienen falta de amor, que produce odio, el cual puede convertirse en rencor, lo que genera inseguridad, inestabilidad, infelicidad, hostilidad, traumas, temores, violencia, desconfianza, rebeldía, negatividad, pesimismo, complejos de inferioridad, en fin, enfermedad. En una palabra, nos rechazaron y nos seguimos sintiendo rechazados. No recibimos la plenitud del amor y no podemos amar en plenitud. Por eso nos ofenden y ofendemos y nos ofenden. Es un ciclo interminable. Llevamos con nosotros una carga pesada. Esta es a veces inconsciente, no nos dejan realizarnos como adultos y afecta a nosotros y a quienes nos rodean. Conclusión: en muchos casos, cuando el matrimonio está a punto de romperse, advertimos que el problema no está en la relación de pareja. Será necesario entonces dar un vistazo a la niñez y juventud de ambos y a la motivación que trajeron al matrimonio, ya que algunos carecen de vocación para él. A estos les será muy difícil enfrentarse a la realidad y necesitan una ayuda mayor. Tratemos de profundizar un poco en algunos de los casos antes mencionados. Niños adoptivos. Los casos de personas que se han criado en orfanatos son muy particulares, pero sucede algo peor con aquellos que han sido adoptados por hogares donde son aceptados como hijos, pero a quienes nunca se dice la verdad por temor a rechazos. Esto es bastante delicado. Al niño adoptado desde pequeño se le debe ir ayudando a enfrentar esta situación, ya que existe el peligro de que en su juventud alguien sin escrúpulos y a sangre fría le revele todo, o simplemente algún familiar por celos, envidias o chantajes, etc., les deje saber que estos padres actuales no son sus padres. Si este niño ha llegado al uso de la razón, puede fácilmente entrar en un estado crítico de desesperación, que puede llevarlo hasta el desequilibrio emocional y psíquico, y algunas veces hasta un estancamiento fisiológico que impida su desarrollo normal. Conozco a un joven a quien a la edad de 15 años le dijeron por pura maldad que los que habían considerado como sus papás y a quienes amaba como tales no lo eran en realidad, hasta aquel día llegó su desarrollo físico. Hoy, a sus 27 años, tiene aspecto de 15 años, su voz, sus maneras y hasta sus actitudes parecen las de un adolescente. A veces no comprendemos todo esto, sin embargo, el choque o golpe que se recibe es tan duro que lo menos que puede pasar es que la persona se vuelva rebelde, angustiada, se sienta terriblemente sola, pierda el sentido de la vida y alguna vez llegue incluso hasta el suicidio. Hay niños adoptivos que han sido muy felices en su segundo hogar. No pocos, sin embargo, conocedores o no de la verdad, sufren el inmenso vacío producido por la falta de cariño y amor de sus verdaderos padres. Si bien es cierto que en su nuevo hogar han sido aceptados y han recibido cariño y amor, también lo es que antes de esto
recibieron una herida tan profunda que difícilmente sanará. Es preferible que las personas que se han hecho cargo de ellos les vayan ayudando a entender su realidad desde que están muy pequeñitos. Una forma muy fácil de hacerlo es esta: que a medida que van creciendo se les enseñe a orar, pedir con ellos por sus verdaderos papás, vivos o muertos, donde el Señor los tenga, darle gracias porque por ellos Dios ha querido darles la vida, mostrarles cómo Dios provee, y a pesar de que sus papás no están con ellos, no los desamparó, sino que les regaló un nuevo hogar. Enseñarles a darle gracias a Dios por sus nuevos padres, que quieren lo mejor para ellos, que los padres adoptivos pidan a Dios bendiciones para los verdaderos padres por darles la alegría de ayudar a ese niño y el perdón por el abandono que le hayan causado. Lo anterior es una ayuda poderosa ante la falta de comunicación, la agresividad, la timidez, la soledad, los complejos y otros problemas que usualmente sufren los niños adoptados. Niños criados en hogares donde uno de los cónyuges no es el padre o la madre. Esta situación, por ser tan delicada, es difícil de comentar, pero intentémoslo. Hay personas que por inmadurez, por escapar de una situación familiar difícil, por no conocer bien a su compañero o compañera, por no dedicar el tiempo suficiente al noviazgo, por ambición, por desengaño amoroso, por presión de la sociedad, por pasión, por falta de conocimiento de Jesucristo, han formado hogares a la ligera y después de unirse y tener hijos, llegan a la conclusión de que tú no eres para mí. Esto es mejor acabarlo. Te dejo en libertad. Busca a alguien mejor que yo. Encontré la mujer de mi vida. Ya no te quiero. Ya encontré mi príncipe azul. El hombre que de verdad me quiere y me respeta. Yo no voy a vivir más con un borracho. Tú no eres mujer para mí. Etcétera, etcétera. En fin, deciden separarse y en algunos casos, al poco tiempo, se organizan de nuevo. No obstante, la nueva situación de los hijos del primer matrimonio es terrible. Tienen que aceptar a un extraño que les dice: aquí mando yo, si no les gusta pueden irse. Y es aquí donde empieza el calvario de los hijos, que algunas veces les lleva hasta el Golgota, pues a muchos los vemos morir en la droga, el licor, la prostitución, el abandono del hogar. La mayoría pierde la paz, la alegría, el deseo de seguir estudiando, algunas hasta su virginidad y otros hasta el deseo de vivir. ¿Por qué? Porque quien llega no es su padre o madre. Para ellos es casi un desconocido, un cualquiera, que en muchos casos los trata con indiferencia y dureza, y en otros fingirá ser el padre o madre bueno y responsable frente a su cónyuge, pero cuando pueda hará uso de su autoridad como se le antoje, frente a criaturas indefensas que sienten que el que antes era su hogar ya no lo es. Otros llegan como un cero a la izquierda y sin la más mínima autoridad. Visitando un país de América Latina, una mujer me pidió oración, ya que llevaba una vida muy triste. Después de escucharle por un par de horas, logró narrar lo siguiente. Su papá abandonó el hogar cuando ella tenía 7 años de edad. Después de pasar por muchas hambres y sufrimientos, su mamá trajo a otro hombre al hogar, ya que ella decía que sola no podía llevar la carga de varios hijos. Desde la edad de 11 años, su padrastro empezó a molestarla sexualmente y la amenazaba que si le decía a su madre, él le aseguraría que era a ella quien lo buscaba. Lo anterior llegó hasta el extremo de la violación sexual. Como no resistió más, la niña contó todo a su mamá, pero esta no le creyó. Por el contrario, la acusó de ser ella quien perseguía a su padrastro. Sin el apoyo de su madre y con miedo a su padrastro, no pudo soportar más. Decidió marcharse de casa a la edad de 13 años. Como era muy niña, como no era niña del mundo, se juró a sí misma que se casaría con el primer hombre que la mirara y le diera la oportunidad. Antes de sus 14 años se casó con un hombre que aparentemente la respetaba. Vivió una vida llena de tristeza por los traumas que sufrió de parte de un padre borracho que abandonó el hogar, un padrastro también borracho que la violó. 38 años de matrimonio con un esposo borracho. De él tuvo 9 hijos y su vida era infernal. Quiero suicidarme, me dijo. Nunca he sido feliz, ni como hija, ni como mujer.
ni como esposa, ni como madre. ¿Qué objeto tiene seguir viviendo? Aquel día el Señor me dio la oportunidad de ayudarle a renovar su vida. En ella, la imagen del hombre estaba deformada por su padre y por su padrastro. Por eso jamás había podido ver la verdadera imagen masculina, ni en su esposo, ni en su padre, ni mucho menos en Dios Padre. La imagen de mujer la había destruido su propia madre. Ella, a su vez, jamás había podido valorarse a sí misma. Odiaba a las mujeres, ya que ella había destruido su propio hogar. Ahora su madre no podía dar cariño ni amor a sus hijas, pues su imagen de mujer estaba distorsionada. En esta señora vemos los efectos de un hogar destruido por padres irresponsables. Cuando fue al matrimonio encontró la muerte, pues ya no pudo volver a vivir en paz hasta el encuentro personal con Jesús, quien le devolvió la vida por medio de la sanación interior. Hogares donde hay separaciones y divorcios. Creo que el ejemplo anterior ya nos dijo mucho sobre este punto, pero aún podemos decir un poco más. Muchos papás no se dan cuenta de lo difícil que es para un niño tener que vivir en un hogar de padres separados, o cuando el padre ha abandonado a la madre, o viceversa, o en hogares en proceso de divorcio. Peor aún, cuando estos pobres niños son usados para sus citas ante la corte o los juzgados, por razones de celos, rencores y venganzas. Día a día los matan gota a gota. Hay padres en la siguiente situación: compran a sus hijos con dulces, regalos, dinero y exceso de cosas que no necesitan. Contribuyen así a su propia destrucción al no tener en cuenta que ya les han hecho mucho mal. Usan todos estos medios para envenenarlos contra su cónyuge. Nos obligan a hacer declaraciones en su contra. Si el dinero compra a un adulto, ¿cómo no va a seducir a un niño? Llegan a usarlos hasta para mentir, difamar, calumniar y deshonrar. Una mamá me pidió que hablara con su pequeña de 9 años. Su hogar estaba en proceso de divorcio. La niña me dijo: quiero morirme. Al preguntarle la razón me contestó: mi papá no me quiere, nos dejó por otra mujer, me lleva a la casa de ella, me pregunta todo lo que hace mi mamá y me habla mal de ella. Mi mamá llora mucho, me castiga por cualquier cosa y ya no aguanto más. Antes de escuchar a la niña y de orar con ella, la mamá había dicho que era una niña alegre, pero ahora lloraba continuamente. Hasta ese momento había sido muy comunicativa en la casa, pero ahora no habla. En la escuela era de las mejores alumnas, tenía el segundo puesto en la clase, ahora era retraída, ocupaba el último lugar. Antes tenía el peso normal para su edad, pero últimamente comía continuamente y había subido 30 libras. En las noches tenía pesadillas y despertaba en medio de gritos y lágrimas. Cuando llegaba el día de salir con su papá, lloraba mucho pues no quería hacerlo. A su regreso traía dinero, dulces y cosas en exceso. Para la mamá era difícil controlarla, ya que le decía: tú no me quieres, mi papá sí. Volvía más agresiva que de costumbre. Por otra parte, nada le interesaba. La niña estaba en tratamiento psicológico sin que se notara su mejoría. Esta pobre madre no solo tenía su problema matrimonial, el estado de su hija le estaba llevando a la desesperación. El padre parecía ignorarlo todo. Según él, ya había rehecho su vida con otra mujer. Podría seguir hablando y citando ejemplos de casos de maltrato, alcoholismo, drogadicción, pero creo que sería difícil publicar dicho volumen. Y este no es mi propósito. Lo que deseo hacer es algo simple que llegue sin muchas limitaciones. Prefiero hablar un poco de algo muy común hoy en día en nuestro medio latino: niños de hogares que hay extrema pobreza. No quiero hacer una cátedra de este tema, y hay muchísimos que hablan de la pobreza y creen haber inventado miles de métodos para combatirla. Desgraciadamente, parece que el método más importante, el más fácil y efectivo, es el que pocos utilizamos: Jesucristo. Él es el único que nos puede colocar en la verdad, en la justicia y en el amor. He comprobado que muchos hogares que reciben el latigazo de la pobreza están formados por personas que, estando muy jóvenes, inexpertas e inmaduras, se dejaron halagar por quienes les pintó pajaritos de oro hasta convencerlas y llegar a quitarles su virginidad. Otras perdieron sus hogares, sus estudios y hasta su familia al ser echadas de sus casas. ¿Y por qué? Porque don fulano era casado y estaba echando una canita al aire, estaba viviendo, como dicen por ahí. Y al comprobar que la niña joven o mujer estaba embarazada, para evadir su responsabilidad le dice: ¿cómo sabes que es mío? Abórtalo.
o en otra forma. Ten paciencia, las cosas se van a arreglar. Voy a dejar a mi esposa y nos iremos a vivir juntos. Estoy esperando que me trasladen. O en fin, un sinnúmero de mentiras. Estas jóvenes, sin apoyo, sin ayuda, rechazadas por la familia y por la sociedad, se ven obligadas a dejar estudios, hogar, amistades y caen en manos de personas vividoras quienes les brindan un cuarto para dormir y un poco de comida, para después usarlas en prostitución, droga y en miles de peligros que actualmente encontramos en nuestra sociedad. Explotadas por inescrupulosos, se lanzan a una vida sin sentido, de la cual poco o nada sabían y mucho menos habían pensado vivir. Estas son las que corren con buena suerte. ¿Qué diremos de las que corren peor suerte? ¿No serán muchas las que vemos viviendo en tugurios, arrabales, cinturones de miseria, villas de miseria? ¿Qué diremos de los hijos que traen al mundo? Si muchas de ellas bien educadas y de hogares sanos, por la irresponsabilidad de unos cuantos, llegaron a donde están, ¿a dónde llegarán sus propios hijos? De esta pobreza es de la que hablaré. Se origina en la más cruel irresponsabilidad. Muy pocos han puesto atención a esta epidemia. Tampoco conocen la vacuna ni el método, que además de sanar, devuelve la paz y reintegra a la sociedad a aquellos enfermos que por estar llenos de secuelas estaban condenados a vivir aislados. Ellos, como los ciegos o leprosos del Antiguo Testamento, no solo son una carga para la sociedad, sino que la infectan, son malolientes e indeseables. Este método de Jesús de Nazaret y esa medicina es el perdón, la paz, el amor, la vida. Nunca rechaza a nadie. Todos los que vienen a Él son sanados y encuentran paz. Sabiamente da a cada uno lo que necesita y en la medida en que lo necesita. Conoce exactamente su color, medida y tamaño. No se hace líos cuando tiene muchos pacientes. No cambia las medicinas, mucho menos se equivoca en los resultados de los exámenes. Vino a sanar a todo hombre y a todos los hombres. El pago que da a los que confían en Él es algo desconocido para muchos y poco buscado por otros. Salvación y vida eterna, y más aún, desde ahora, gozo y paz verdadero. Acércate a Él, es tu Salvador. En el siguiente testimonio, vemos cómo las experiencias del pasado, cuyas secuelas nos afectarían durante el resto de nuestras vidas, pueden ser sanadas por el Señor. Hace unos años nos tocó predicar en una isla de las Antillas. Enseñamos el baño de luz, una oración de sanación interior que nos ayuda a buscar en nuestro pasado, en unión con Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, la raíz desconocida de algún problema de nuestra vida. Terminada la enseñanza, dimos oportunidad de practicarla y para nuestra sorpresa, antes de partir de aquella isla, recibimos una carta con el siguiente testimonio. Estimados Dario y Blanca, me dirijo a ustedes para que sean portadores de las maravillas que el Señor hizo en mí durante el retiro llevado a cabo este fin de semana. Soy doctora en medicina y tengo 20 años de matrimonio. Durante ellos no he sido feliz, he sido infeliz e hice infeliz a mi esposo por mi frigidez sexual, con lo cual yo estaba arruinando nuestro matrimonio. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros después de tantos años de sufrimiento. Afortunadamente soy doctora. De lo contrario, la fortuna que hubiera gastado en honorarios hubiera sido superior a lo que poseía. Acudí a ginecólogos, a endocrinólogos y ellos me remitieron al psiquiatra, al psicólogo, al psicometrista. Todos ellos me enviaron al sexólogo. Los exámenes que me hicieron indicaron que mi problema era un trauma sexual y que solamente el sexólogo podría ayudarme. Después de hacerme todas las pruebas necesarias en mi país, me las hicieron en los Estados Unidos. Todo resultó en vano. Yo seguía con el mismo problema de frigidez. Cuando conocí al Señor hace 10 años, puse mi enfermedad en sus manos. En varias ocasiones me mostró la siguiente escena, que vi cuando solo tenía 5 años. Ahora tengo 45. Una señora tenía 2 hijas y se dedicaba a comercializar con ellas. Estaba yo en mi casa y vi cuando una de ellas salía corriendo y detrás de ella un hombre. La madre había hecho trato con el hombre, pero la joven no quería y salió huyendo. Esto dio lugar a que él la tomara e hiciera el acto sexual en presencia de las personas que en ese momento pasaban por el patio. Esta escena volvía a mi mente repetidas
muchísimas veces. Durante el retiro, cuando tú, Blanca, nos pusiste a hacer el baño de luz, me dije, voy a preguntar al Señor por qué la frigidez está acabando con mi matrimonio. Cuando iba a hacer mi pregunta, de repente se me presentó la escena anteriormente citada. Entonces le dije, Señor, ¿por qué veo esto si no es lo que quiero saber? Él me contestó, porque esa es la causa de la frigidez que tú tenías. Me sorprendí al oír que tú tenías, y más aún cuando en realidad me di cuenta de que ya no había frigidez. El sábado por la noche, cuando regresé del retiro, tuve relaciones con mi esposo. Esta vez todo fue diferente. Estamos viviendo una verdadera luna de miel, muy distinta a la común. Nuestros queridos hijos están saboreándola, ya que no ven a sus padres con caras amargadas, sino sonrientes. Ahora ven a una madre que se siente libre, y no aquella madre de cara dura que no podía esconder lo que le pasaba. Se me olvidaba contar que en la escena vi cuando el Señor tomaba de la mano a la madre y a la joven, y a mi propia madre, y le pregunté, Señor, ¿a dónde las llevas? Él me contestó, a perdonarlas y a llenarlas de amor. ¿Y por qué a mi madre, Señor? Porque el rechazo que tuviste a tu madre era debido a que la culpabas por no atenderte debidamente en ese tiempo. Mi madre, en ese tiempo, atendía una tienda, con lo cual ayudaba a mi padre para el sustento de 5 hijos. Luego pregunté, ¿y el hombre que sedujo a la joven? Él me dijo, lo tengo entre mis brazos. En ese instante vi la imagen de Jesús, como si estuviera meciendo a un niño en sus brazos. Escribo este testimonio porque no podía darlo en público. La gloria y alabanza sean para el Señor, que libera a los oprimidos y sana los hogares. Para ustedes sean las bendiciones, que el Señor los siga utilizando en su viña. Una liberada del Señor. Este es uno de los tantos testimonios donde he descubierto no solamente el poder de la sanación interior, sino también lo difícil que es realizarnos en la vida cuando estamos llenos de heridas o cicatrices del pasado. Recalco la idea inicial, la experiencia no es transferible. No obstante, traemos lo que recibimos de nuestros padres y en nuestros hogares. Desde el periodo del embarazo nos van destruyendo. Sufrimos por falta de amor y esto causa en nosotros odio y rencor. Por ello somos seres con inseguridad, inestabilidad, infelicidad, hostilidad, traumas, temores, violencia, desconfianza, rebeldía, negatividad, pesimismo, complejos de inferioridad, en fin, enfermedad. Conclusión. Nos rechazan y nos seguimos sintiendo rechazados. No hemos sido amados, no podemos amar. Nos ofenden y ofendemos. Ofendemos y nos ofenden. Es un ciclo interminable. Ahora pregúntate, ¿vale la pena seguir viviendo así? Si tenemos a quién ir y quién nos dé la curación, decídete, no lo pienses más, dile que sí hoy mismo. Él se encargará de hacer el resto. En nombre de Jesucristo, te lo prometo, no te pesará. Detente un momento y piensa, Jesús te ama hasta la locura. Di con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Lo necesita. Tu vida ha sido tan dura y te ha hecho tanto daño que ni siquiera puedes recordarlo todo de una vez. Hay partes de ella que no conoces. Él sí, aprovecha este momento. Pide a Jesús que ilumine los rincones oscuros de tu vida. Si llegan a tu mente escenas o circunstancias dolorosas, vívelas con Jesús a tu lado. Él está a tu disposición. Si no sentiste amor, Él es la misma ternura. Si tuviste traumas, Él es la paz. Si viviste en soledad, Él es el amigo. Si fuiste rechazado, Él te acepta como eres, te toma en sus brazos. Si te despreciaron, vales mucho para Él. Si fueron injustos contigo, Él es la verdad. Si estuviste triste, Él es la alegría. Si te sientes muy poca cosa, vale su vida, su sangre, su amor. Si fuiste culpable, Él te perdona. Si estás caído, Él te levanta. Es tu Redentor. Dile, tómame, me entrego a ti, límpiame, purifícame, sáname, lléname. Permanece en silencio unos minutos. Te darás cuenta de que su respuesta no se hace esperar. Verás que dijo la verdad cuando exclamó, vengan a mí todos ustedes los cansados de sus trabajos y sus cargas, y yo les daré descanso.